Capítulo 51. La agitación política durante el gobierno de Obregón. Jamás gobierno alguno había tenido una vida más agitada que aquel que presidió el ilustre general Obregón entre los años de 1920 a 1924. ¡Qué de intereses! ¡Cuántas pasiones abrigaban los hombres de entonces! El Partido Conservador, lo dijimos ya en capítulo anterior, eterno enemigo de cualquier gobierno, organizaba sus huestes para formar un frente esperando la hora oportuna de acometer, o bien para sumarse al grupo contendiente que más le conviniera a sus intereses. Los revolucionarios, divididos en facciones personalistas, pretendían elevar al hombre que más conviniera, también a sus intereses. Volviendo nuestros ojos al pasado, contemplamos a México en aquellos días tal como si fuera un barco que zozobrara en medio del océano agitado por una fuerte tempestad. Desde el triunfo del Plan de Agua Prieta, los hombres del estado de Sonora fueron los hombres fuertes. Fue al principio un cuadrilátero formado por los generales Obregón, Benjamín Gil y Plutarco Elías Calles, y un civil, don Adolfo de la Huerta. En torno a estos hombres se agitaba una turba de oportunistas. La muerte del general Gil vino a dejar en la escena a Obregón, Calles y de la Huerta, a quienes los políticos le llamaron el Triángulo Sonorense. Siendo Obregón presidente, lo probable es que le sucediera alguno de los restantes. En torno de cada uno de estos se fue formando también una camarilla. Poco a poco el número de los futuros o probables candidatos a la presidencia fue aumentando, y sonaban los nombres, además de los de Calles y de la Huerta, de los señores generales Antonio I. Villarreal, Salvador Alvarado, Ángel Flores, Enrique Estrada, Raúl Madero y del civil Carlos B. Cetina. Imaginémonos ahora a todos estos señores, además de los de mayor probabilidad, Calles y de la Huerta, con su cauda de futuros ministros, gobernadores, senadores, diputados y miles de aspirantes a puestos jugosos, como entonces se les llamaba a aquellos que dejan pingües utilidades. El Ayuntamiento de la Ciudad de México y los de las municipalidades que integraban el Distrito Federal eran otros centros de agitación política constante, pues el más modesto cuerpo edificio se creía decisivo a la hora de la elección de diputados, senadores y aun del propio presidente de la República. Los partidos políticos de aquellos años. Cada grupo de ciudadanos, por pequeño que fuera, se creía con derecho, y lo tenía, para formar un partido político. Había tantos como municipios tiene nuestra República. Algunos apenas completaban los miembros de la mesa directiva, pero en la Ciudad de México, que se ha creído siempre con el derecho de controlar la política nacional, se encontraban los más fuertes partidos. Estos eran el Partido Liberal Constitucionalista, que funcionaba desde el año de 1916, cuando se hizo la elección de diputados al Congreso Constituyente de Querétaro. La gente le llamaba el PLC, y a sus miembros los peleceanos. A este partido habían pertenecido hombres de gran valer político, tales como los generales Antonio I. Villarreal, José Ciuró, Manuel García Vigil, y los civiles Basilio Vadillo, Miguel Alonso Romero y José I. Novelo. El Partido Nacional Cooperatista había llegado a opacar las glorias del anterior y tuvo en un momento la mayoría parlamentaria. Alma de ese partido fue un político que se encumbró rápidamente, que llegó a ser presidente municipal de México, gobernador del estado de San Luis Potosí y jefe del mencionado partido político. Tal era Jorge Prieto Lawrence. Además, en dicho partido figuraban Juan Manuel Álvarez del Castillo, Gustavo Arce, Martín Luis Guzmán, Rubén Vizcarra y Mariano Samayoa. Contaba este partido con el apoyo decidido del secretario de Hacienda, don Adolfo de la Huerta. Sus oficinas eran de mayor importancia que un ministerio.
Ahí se hacían y derrumbaban gobernadores, funcionarios, diputados y se derramaba dinero a manos llenas. Jamás hemos visto mayor embriaguez de dinero, poder y placeres. El Partido Laborista Mexicano, integrado por elementos de la CROM y el Partido Nacional Agrarista. En el laborista figuraban como elementos directivos Luis N. Morones, Juan Rico, José López Cortés, Ricardo Treviño, el general Celestino Gasca y Vicente Lombardo Toledano. En el agrarista figuraban el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, Rodrigo Gómez, Octavio Paz, Francisco Escudero, Felipe Santibáñez y el general Ismael Velasco. Los partidos liberal, constitucionalista, laborista y agrarista eran simpatizadores de la candidatura del general Plutarco Elías Calles y el cooperatista decidido partidario de don Adolfo de la Huerta. Para apoderarse de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, que era el eje indispensable para la integración del nuevo Congreso, que habría de decidir la elección del futuro presidente de la República, se libraron verdaderos zafarranchos en el recinto parlamentario entre elementos del Ayuntamiento, Contaduría Mayor de Hacienda, Secretaría de Hacienda, público asistente a las galerías y simpatizadores de una o de otra candidaturas. Pero en medio de aquel caos político, en el que tomaban parte no solamente los ya mencionados, sino los gobernadores de los estados con sus respectivas legislaturas, los jefes de armas en las entidades con sus corporaciones, vino a resolver el conflicto el licenciado Emilio Portes Gil, que era por esos días el presidente del cooperatista. Este político abandonó las filas de dicho partido y con él se separaron 134 diputados y 2 senadores. Este hecho fue un gran golpe a la candidatura del señor de la Huerta, que desde ese momento sus partidarios no pensaron en resolver el problema electoral, sino recurriendo a la violencia. El general Calles, que desempeñaba el puesto de secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Obregón, renunció a su puesto desde los primeros meses del año de 1923. El señor de la Huerta, secretario de Hacienda en el propio gobierno, no renunció sino hasta el 2 de septiembre del mismo año. Mueren trágicamente 3 viejos revolucionarios. Justo es recordar la consternación que produjo en el ánimo de todos los hombres que desde su principio veníamos militando en las filas de la Revolución la muerte de 2 elementos que le habían prestado grandes servicios. El general don Francisco Murguía, que combatió bizarramente en las filas de la Revolución y que había sido un partidario decidido del señor Carranza, se había levantado en armas en contra de la administración obregonista, con muy poco éxito. Aprehendido, fue fusilado en Tepehuanes, Durango, el 1 de noviembre de 1922. El 21 del mismo mes y año murió en la cárcel de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, el periodista y precursor de la Revolución Ricardo Flores Magón, al estar purgando una condena por sus ataques al capitalismo norteamericano. Al siguiente año, el 20 de julio, fue asesinado a balazos en la ciudad de Parral, Chihuahua, el general Francisco Villa. Este, como ya lo dijimos, se había amnistiado durante el interinato de don Adolfo de la Huerta. El gobierno le había cedido la hacienda de Canutillo para que la trabajara, y a los hombres que lo habían acompañado en sus últimas correrías también les había concedido el gobierno medios para su vida pacífica. Alguna vez relataré algunos pormenores de la vida de Villa en Canutillo, pues ahí se estableció una escuela para los hijos de los villistas, a donde fue a trabajar mi alumno, el profesor normalista José Ojeda Garduño, quien me refirió pormenores de la vida, ya pacífica, de Villa. La sonada de la huertista. Desligado ya el señor don Adolfo de la Huerta de sus coterráneos y amigos Obregón y Calles, pudo empezar a planear un levantamiento nacional, para cuyo efecto salieron de la Ciudad de México algunos militares, tales como los generales Manuel Chao, rumbo a Chihuahua,
José Rentería Lubiano a Michoacán, y para Jalisco los generales Rafael Buelna, J. Domingo Ramírez Garrido y Salvador Alvarado. El propio don Adolfo salió para Veracruz el día 4 de diciembre, acompañado de sus más inmediatos partidarios. El día 6 de diciembre se levantó en armas en Guadalajara el general Enrique Estrada, que era jefe de las operaciones militares en dicha entidad. Gran cantidad de jefes, oficiales y tropa lo siguieron en su deslealtad. El día 7 del mismo mes y año se levantó en armas en contra del gobierno obregonista el general Guadalupe Sánchez en el puerto de Veracruz. La suerte estaba echada. Una nueva y sangrienta revolución iba a empapar de sangre el suelo mexicano. Los que antes eran amigos casi fraternales, hoy se constituían en sus más feroces adversarios. Eran los mismos elementos de la revolución los que se hacían pedazos. Entretanto, los verdaderos enemigos del pueblo mexicano gozaban con nuestros desaciertos.